Hoy te voy a enseñar un video increíble en el cual vas a aprender de pasar de un indicador a tradear completamente solo. Y sí, con la estrategia de TradingView. Te voy a dejar el código con Node.js para que lo subas, para que pues básicamente tú trades. Y por favor dale el like, me tomó muchísimo tiempo. Suscríbete si no lo has hecho y espero que lo disfrutes. Realmente es un video que vale muchísimo la pena. Pues primero te voy a enseñar que aquí tengo un documento que te lo estaré dejando en una página web abajo en la descripción y vamos a intentar hacer una compra justamente con TradingView. Entonces vamos a agarrar, vamos a copiar todo esto y vamos a hacer esta alerta, vamos a editar esta alerta y lo vamos a poner aquí. Ya está en compra y la vamos a modificar para que pase la compra rápidamente. Aquí está, no debería tardar. Ya entró. Y nos vamos a ir a KuCoin. Y en KuCoin vamos a ver en Norberts. Aquí está la posición. Como lo ven, ya está abierta. Oye, pero ¿cómo lo vas a cerrar? Pues muy fácil. Si nosotros queremos salirnos, ponemos este código de webhook. Creamos una nueva alerta. Y lo ponemos aquí. Y obviamente le voy a dar para que se salga. Tiene que aparecer en varios, un poquito, una cosa de nada que entre. Esperen. Aquí está. Listo. Se ha cerrado. Todo esto te lo voy a enseñar y no de solamente de estar con JSON manualmente entre alerta. Te lo voy a enseñar de una manera automática para que funcione directamente en tus estrategias o las estrategias que pues te he estado enseñando para que así compre y venda el bot cuando tú quieras o cuando estés dormido o cuando no, o incluso sea manual. Recuerda que todo esto yo te lo enseño pues de manera gratuita y también si tú necesitas no sabes programar y se te dificulta esto, yo te estoy dejando aquí un bot completamente gratis en el cual básicamente pues tú recibes las órdenes de compra y venta y lo único que tienes que hacer es darle like, suscribirte y compartir este video y mandarme captura de que lo hiciste porque si no los bots estarían vendiendo mis indicadores y ya me pasas tu nombre de TradingView y te añado al grupo, te añado al grupo también de Telegram y prácticamente vas a tener muchísimas estrategias, estrategia FIBO, la estrategia de Trading Latino que le estaré sacando, mi estrategia que es bastante rentable, que es con la que entro y pues no nos vamos más, simplemente vamos a continuar este video y vamos primero a la API de KuCoin. Básicamente la API de KuCoin es ir a la página y ya una vez en la página, en Google, le damos en la API. Nos logueamos, obviamente. Yo me logueo por QR. Ah, por cierto, está el enlace de referido. Si quieres pertenecer a la comunidad y ayudarme, en el enlace de referido me mandas el nombre del usuario y vas a estar directamente aquí. Vas a tener todos los indicadores y todos los códigos que necesites. Pues básicamente aquí en el API de KuCoin vas a tener que loguearte y vamos a crear una nueva API. Luego, o sea, te aparece y luego entras y ahí está. En este caso, pues le vamos a llamar YouTube 44 y aquí vamos a marcar la casilla que diga futuros, porque todo esto lo vamos a operar con futuros apalancado. Una vez que ya esté, nos va a dar nuestras verificaciones para crear la API, obviamente para que ninguna persona pueda entrar o robar, etcétera. Pues ahí yo voy a poner mi contraseña. Por obvios motivos no se puede mostrar. Y básicamente la seguridad que tengas. Yo la tengo en 3 factores. La tengo en mi contraseña, la contraseña de email y la contraseña de autoidentificador de Google. Todo esto lo voy a poner.
Esto toma un poquito. Y aquí ya nos estará dando las APIs. Todo esto yo ahorita lo voy a mostrar, pero lo voy a cancelar al final del video. Y está aquí. Básicamente es la información que vas a necesitar para continuar el video. Mi yo del pasado te va a explicar paso por paso realmente todo lo que hay que hacer, que es muchísimo código de estar viendo. Espero le des un super like, porque me llevo mucho tiempo hacer esto y más o menos. Y seguramente lo vas a obtener todo esto en una página, todo muy bien centrado, todo muy bien ordenado, para que puedas tradearlo fácilmente y de manera rápida. Y te recuerdo, si no sabes cómo hacer indicadores o hacer y programar, aquí tenemos una lista en la cual te enseño y hoy te voy a enseñar ya cómo pasar esos indicadores a un bot para que puedas ganar dinero incluso dormido o tradeando lo que tú quieras. Y pues te dejo con mi yo del futuro, perdón, del pasado. Pues bien, ya estamos aquí y no me puedo poner a explicar tristemente cómo instalar una dependencia en Node, cómo instalar Node, porque nos tomaría 4 horas y la verdad es que quiero que sea algo rápido, que todo esto lo puedas descargar en GitHub, instalar las dependencias, digo es npm install, le das enter y se va a instalar todas las dependencias descargado. Una vez hecho esto, le vas a poner las contraseñas que ya vimos anteriormente de cómo sacar del API, le vas a poner la keyphrase y le vas a poner también la API secret y key secret. Una vez ya instalado esto, te vas aquí a apalancamiento y aquí yo lo voy a dejar en $20. Si le pones 2000 te va a abrir 2000x5. Aquí no hay segundas oportunidades, sino te lo va a abrir directo lo que está. Y nos vamos hasta abajo y aquí tú vas a tener la opción justo en 388, la línea 383, cerrar un stop, cerrar un long y abrir una operación en short y abrir una operación en long. Básicamente pues vamos a abrir una operación en short, ¿no? O sea, le vamos a dar, lo vamos a descomentar, esta es una función y vamos a abrir el long. Aquí está. Nos vamos aquí, esperamos un ratito y seguramente ya está, mira. Ah, no, todavía no. Aquí está, ya está. Ya está abierta. En este caso se abrió con $15. Oye, pero tú le habías puesto 20. Bueno, es que te cobra 20 la comisión, pero como yo entro directamente en un precio en el cual no te cobre, por así decirlo, comisiones, sino no entro a market, sino entro a place position, entonces pues es más barato y te ahorras todo eso de estar perdiendo dinero. Lo he intentado modificar, lo he intentado agarrar. O sea, aquí le he puesto 15, por ejemplo, vamos a ponerlo en 25 y vamos a volver a abrir otra vez el short. En este caso se debe de multiplicar. Aquí el take profit y el stop loss es muy recomendable que tú también lo pongas de acuerdo a tu estrategia. En este caso yo estoy poniendo 1.5 y 5% de take profit para que incluso si el bot de aquí de TradingView falla, tú directamente no te comas todas las pérdidas, ¿ok? Esto pues ya viene por default. Entonces le vamos a dar no coin. Aquí me debe de multiplicar el dinero que llevo, de hecho. Espera, $30. Ya ves, entró y ya no me está cobrando toda la comisión. Oye, pero se abrió 2 veces, ¿no? Yo lo abrí 2 veces por la función. Ahora vamos a cerrarlo. Pues vamos a descomentar esta función. 308, si no me recuerdo. Aquí. Lo descomento. Y vamos a poner stop short, porque pues que me quiero salir. Le vamos a dar aquí. Esperamos. Se cierra automáticamente. Como lo ves, entra bien, te quita comisiones, entra muy balanceado, te sirve muy bien para la rentabilidad, pero por ejemplo aquí nunca he podido los colaterales. En este caso entra con un colateral de un take profit o un stop loss, etcétera, y yo los cancelo manualmente, pero
pues no he podido quitarlos, pero creo que es muy eficiente. Recuerda, no vayas a entrar directamente con nada más TradingView, sino aquí también tú ponle cuánto quieres de porcentaje de stop loss y porcentaje de ganancia. En este caso de 5, porque muchas veces se va muy lejos y pues ahí es donde lo cierro, o directamente aquí en la estrategia. Pues en varios videos yo te enseño cómo poner el stop loss, e incluso te enseño una muy fácil, que es esta, por ejemplo, de Telegram, la estrategia de Chandelier, y aquí abajo te doy todo el código. Bueno, pues en este código ya vimos pues cómo cambiarle, ¿no? O sea, cómo abrir todo desde este archivo, ¿no? Lo que nosotros queremos es abrirlo desde webhook, porque si no recuerdas, TradingView se mueve a base de webhooks, notificaciones. Pues nosotros lo que vamos a hacer aquí, pues vas a tener KuCoin, que igual está lleno de funciones, Binance igual lleno de funciones para abrir, y básicamente nos vamos a ir en la parte de webhook. Aquí vas a poner tu página, no sé, mibotdetrading.com/webhook, y esta parte de aquí la vas a llevar a las alertas. Aquí cuando tú creas una alerta, lo vimos en el video también de las webhook. Esta, por ejemplo, este link ya no funciona. Le vas a poner aquí mibotrading.com o tu dominio, como se llame, espacio webhook. Aquí va a estar directamente, creo que no te lo leo, www.miwebdetrading.webhook, ya te lo debe leer. Necesito un protocolo HTTP. Bueno, le pones el HTTPS, no lo voy a poner, pero literalmente es HTTPS, o incluso aquí, por ejemplo, Tax Trading, no está ahí, porque algún curioso. Le vamos a dar aquí y le vamos a dar a esta parte. Ahí ya te la lee y ahí va a estar. Ahí vas a tener ya el protocolo para entrar y tú dirás, ¿cómo entro? Bueno, pues aquí está para entrar en long, que sería buy, está para entrar en short, que sería sell, está para el stop short, que sería exit sell, y está para el stop long, que sería exit buy. Esto es para los stop manuales. Generalmente es cuando tú te sales en tu estrategia y tú quieres cerrar esa operación. Si tú te vas a simulador de estrategias, por ejemplo esta, como te decía en el video, no es tan rentable, no te recomiendo, pero aquí te va a aparecer cuándo cerrar operaciones, y te manda una alerta. Esta alerta, si te das cuenta, aquí yo las tengo algunas por default, exit sell. Básicamente esto lo vas a poner aquí en la estrategia. Por ejemplo, aquí en buy, te vas aquí a Pine Script, aquí ya lo tengo y es literalmente una línea. O sea, yo lo tenía aquí, así está la estrategia como te la enseño en el script. Tú lo pegas, es una línea y ya te la dio completamente bien. Pues aquí directamente ya tienes prácticamente hecho todo el trabajo. ¿Por qué? Porque cuando mande una alerta te va a decir si comprar, en este caso, o vender. Y ya te va a estar abriendo las operaciones si lo subes a un servidor, que para esto pues vas a tener que tener un servidor y ya haber subido esto en Node.js. Esto también hay muchos videos. Yo, por ejemplo, lo tengo en mi servidor, un VPS, pero hay servicios gratuitos como Heroku o como Render, en los cuales los puedes tener operando. Y pues básicamente, ya te dije, te conectas en el dominio y vas. Y no le vayas a modificar esto, exit buy o exit sell, porque básicamente es lo mismo que tenemos aquí en la alerta. Ok buy, ok sell. Literal es esto. O sea, aquí, bueno, aquí es esto de cuando es el stop loss. Estas son primero de stop loss o de que ya quieres cerrar la operación rápidamente. Y aquí es cuando es ok buy. Literalmente es para comprar, abrir una operación en largo. Aquí es para abrir una operación en corto. Y aquí es para cerrar. Los pongo primero porque muchas veces el tiempo lo que quieres es que se ejecute rápidamente. Entonces pues va a ejecutarse primero los stop loss, etcétera, etcétera. Este código está muy pulido. Por ejemplo, aquí tenemos
directamente para abrir desde KuCoin, desde tu servidor lo pruebes y pongas ok, pum, va y se esté ejecutando y vayas directamente y lo veas. Si te gustó, por favor, dale like y pues te recomiendo que esta estrategia no la uses porque no es rentable. Oye, ¿qué estrategia es buena? La mía. Si no sabes programar, no tienes nada de qué idea, básicamente este trade en un grupo de Telegram, aquí le estaré dejando la captura, te dice cuándo comprar, dónde vender, incluso ya hice la estrategia de trading latino o la voy a hacer y ahí te voy a decir dónde comprar, dónde vender y no se necesita nada más porque pues es muy sencillo, ya las tengo hechas y ya nada más te notifica. Aquí por ejemplo es las respuestas del JSON, también te las voy a dejar en cómo entra directamente desde el webhook, ¿no? Aquí directamente cómo se llama la estrategia, se tiene que llamar EMASBOS. ¿Por qué se tiene que llamar así? Pues porque así yo tengo mi estrategia, tú le puedes poner fulanito, pero directamente aquí te va a decir qué estrategia entró en tu consola. Te puede decir directamente si entró en long o en short. Esto lo puedes poner aquí, de hecho yo estaba probando unas alertas, pero la verdad es que no lo quiero probar en mi propio servidor porque pues al rato me van a causar, pero cuando tú lo quieras probar, le pones aquí tu nombre de tu servidor, bla bla bla, fulanito tal, como ya lo vimos en HTTP, y aquí te aparece en JSON, y es esto. Si tú le das aquí, vas a probar, y lo tienes obviamente en Node.js ya subido en un servidor, si se vende, si se detiene un stop loss, lo mismo que hizo que en esta función, y lo mismo que hago en Telegram cuando te lo mando. Básicamente ahí hizo el API de Telegram para que mande el mensaje y diga cuando ya entramos en long o cuando entramos en short. Y si tú quieres entrar a ese grupo de Telegram y quieres tener acceso a todos estos indicadores para que yo te meta y tú puedas directamente tradear con ellos, ya están probados. Yo he estado como loco dándole día y noche. Pues lo único que tienes que hacer es darle like, suscribirte, compartir este video y mandarme una captura a mi correo o unirte al grupo de afiliados de KuCoin. Ahí una vez uniéndote o mandándome todo eso, una de esas dos, yo en automático te meto directamente a estos indicadores, te meto al grupo de Telegram donde verás como tradeo, señales completas, no tienes nada que hacer, nada más, o sea, entrar y comprar. O puedes directamente pues aquí ya intentar tú con tus estrategias y te dejo también este material que es gratis, no tienes que hacer nada más que ir a mi página y verás todo esto y verás también el resumen del video, ¿no? de todo lo que vimos. Y pues te recomiendo que entres en estrategias en las cuales tú las pruebes, en las cuales tú tengas un stop loss, por ejemplo una comisión, porque esto se cobra comisión, a pesar de que yo te estoy dando una comisión básicamente en nada, o sea que entres casi gratis, si cobra comisión por entrar y abrir y cerrar operaciones. Y ahorita yo entré con muy poco dinero, pero cuando tú entras con $2,000 o con $1,000, te cobras unas comisiones bastante cariñosas. Y bueno, espero que si te gustó este video, le des por favor like y también lo compartas y nos vemos hasta luego.